Hoy venimos a honrar a quien honor merece, a cada uno y cada una de ustedes que han dedicado un cuarto de siglo, 25 años de su vida profesional, de su vida personal, a esta institución, a esta causa que es el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que hoy en la mente de cada uno de ustedes está ese primer día, esa primera vez en que llegaron a su oficina, en que conocieron a sus compañeros, tuvieron su primer escritorio, hicieron su primer tarea, asistieron a la primera reunión. Era 1994, un año en que vivimos en peligro. Fue un año crucial en la historia de México, que había empezado con un levantamiento armado en el sur, en Chiapas, justo el año en que iniciaba el Tratado de Libre Comercio y México se debatía desgarrado entre la posibilidad de incorporarse a los mercados mundiales de comercio y al mismo tiempo se confrontaba con el atraso, el olvido y el abuso de la profunda desigualdad que nos sigue caracterizando. Unos meses después, un crimen político nos conmocionó. El candidato del partido en el gobierno fue asesinado en un mitin en plena campaña electoral y el país vivía horas de zozobra, de temor, de incertidumbre. Y en ese clima de peligro, los actores políticos tuvieron altura de miras y apostaron a seguir fortaleciendo la invención institucional de la democracia, la posibilidad de tener elecciones limpias y creíbles. Y para ello acordaron sobre la marcha una reforma electoral que incorporó a la figura de los consejeros ciudadanos entonces, al Consejo General del INE, del IFE entonces, se tomaron algunas medidas que robustecieron la confianza y en medio de eso, que se veía como un posible choque de trenes, lo que tuvimos fue la elección más concurrida de nuestra historia. Es una marca de orgullo para ustedes haber contribuido a que México, en vez de desbarrancarse en la violencia, tuviera, gracias a unas elecciones creíbles que contrastaron del todo con la elección presidencial inmediata anterior, organizada por la Comisión Federal Electoral, donde un solo partido, el del gobierno, con sede en la Secretaría de Gobernación, podía tomar a su antojo todas las decisiones, pues frente a esa experiencia se apostó por la inclusión. Fue una reforma, la primera, la de 94, en donde las principales fuerzas políticas se sumaron, ya no solo el Partido del Gobierno y Acción Nacional, fue la primera vez que el PRD, que la izquierda, se sumó al gran acuerdo, al gran pacto. Y no hay reforma democrática que no sea incluyente. Y no hay reforma democrática que no sea para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía y de las minorías. Desde entonces, tuvimos después la reforma de 96 con la que el IFE ganó su plena autonomía, esa que hemos defendido con celo y defenderemos, porque trabajar en el IFE, trabajar en el INE, es saber que uno no trabaja para un partido. Eso está en las antípodas de la misión institucional. Ni se puede alinear a un gobierno, por más votos que tenga, ni tampoco puede ser parte de los que quieren ser gobierno. La misión del INE, del IFE, de cada uno de sus funcionarios está por encima de ello. Nunca nos preocupamos por quién iba a ganar o quién iba a perder y nos sigue despreocupando. Nos preocupa y nos ocupa que los ciudadanos en libertad
puedan votar, que haya equidad en las contiendas, que accedan los distintos partidos y candidatos a los tiempos de radio y televisión del Estado, que el financiamiento público se distribuya oportunamente, que la fiscalización se realice en el tiempo fatal que ahora nos marca la ley. Eso es lo que nos preocupa, garantizar los derechos de la ciudadanía. Y ustedes han sido partícipes de la construcción de esta institución y de esta realidad democrática que en 1994 aún no teníamos consumada. En 1994 se veía difícil que pudiera haber alternancia en la presidencia. Había menos de 5 estados gobernados por la oposición, apenas el primero había ocurrido 5 años antes en Baja California. Es decir, ustedes han sido protagonistas de los años de expansión de la vida democrática, cuando dejó de ser un sueño y se volvió una realidad tangible una y otra vez. Y ustedes hacen elecciones federales y ahora también locales, en las cuales hemos alcanzado los máximos niveles de alternancia de la historia. No solo son las 4 elecciones presidenciales de este año, de este siglo, en las que en 3 hemos tenido alternancia, son los índices de alternancia en las gubernaturas, cercanos al 70% ya en los últimos 5 años, más de 60% de alternancias en cada jornada de elección municipal. ¿Y eso qué quiere decir? Que es el voto, el de la gente, ejercido en libertad, quien decide cómo se colorea el mapa político nacional y además nos demuestra que esos colores van mudando, que la gente da opciones, pero que también castiga. Y la posibilidad de que la gente tenga opciones, incluida la opción de castigar a malos gobiernos, ese sí es nuestro trabajo, garantizar ese derecho. Y ese derecho de la ciudadanía es irrenunciable para nosotros. Y si vemos lo que México era en 1994 y lo que es ahora, quizá en lo único en lo que hemos avanzado realmente bien es en materia electoral. No así la economía, no así la reducción de la pobreza, no así la disminución de las brechas de desigualdad, por no hablar del flagelo de la inseguridad, que es peor de lo que se vivía hace 25 años. Bueno, en ese país que no ha crecido, que se ha vuelto más inseguro, hay una tabla de flotación para nuestra convivencia civilizada como colectividad, y es que las elecciones son libres y son auténticas. Y esa ha sido su misión y la han hecho muy bien. Es una misión que, si bien se ha cumplido, no podemos dar por concluida. En la historia de las sociedades no hay terminal última, siempre hay nuevos desafíos. Si vemos lo que pasa cerca de aquí, hace 10 días hubo elecciones, 11 días en Bolivia. Fíjense ustedes que ese país está sumido en una crisis política, porque se combinaron la pretensión de un mandatario que creyó que su proyecto y su permanencia en el poder estaba por encima de la Constitución. La trató de cambiar, la cambió, y después, sobre ese cambio, quiso volver a gobernar. Hubo un referéndum, un plebiscito, y la gente dijo no. Y entonces el Poder Judicial dijo sí. ¿Qué había pasado además de un gobernante que se estaba despojando de la convicción democrática? La pérdida de independencia del Poder Judicial. ¿Y qué ocurrió el domingo, hace 2 domingos?
que la autoridad electoral, cuyos algunos de sus ministros habían renunciado precisamente por la imposibilidad de trabajar con autonomía frente al poder, frente a los actores políticos, esa autoridad interrumpió el TREP, equivalente a nuestro PREP, durante horas. Y apareció el resultado que era favorable al gobierno. Entonces, una autoridad que es ineficaz en su trabajo, que no tiene destreza técnica y que pierde su autonomía, es una autoridad que no sirve. Si vemos lo que ha pasado con algunas democracias que lo eran igual que nosotros al inicio del siglo, hace nada, Venezuela, Nicaragua, que han dejado de ser democracias. Hay quien menosprecia la democracia electoral. Bueno, es que tenemos una democracia electoral. Sí, nada más que no digas, bueno, no hay democracia que no sea, en primer lugar, electoral, porque si le sustraes al ciudadano el derecho a votar y a elegir a sus gobernantes y representantes, todo el resto del Estado de Derecho se ha desplomado y del edificio democrático. Bueno, pues eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de ser muy celosos en mantener nuestra autonomía, nuestra independencia y nuestro compromiso de servicio a la ciudadanía que es plural, que es diversa y que cambia de opinión. Precisamente por la importancia clave de mantenernos como institución autónoma, hay que fortalecer al servicio y a la rama administrativa. Estamos trabajando en una propuesta de reforma al estatuto del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa que quiere en primer lugar afianzar lo que son los derechos en esta época en que se llega a confundir los derechos de los trabajadores con privilegios. No, derechos son derechos. Y queremos también propiciar que exista una carrera profesional electoral para que, como decía Tere, uno pueda perseguir y realizar sus sueños, para que tengamos más posibilidades de desarrollo profesional y personal aquí adentro. Ese es, sabemos el propósito, sabemos que fortalecer a la rama administrativa y al servicio es fortalecer al INE. Nosotros, los que nos sentamos en el Consejo General, tenemos un mandato con fecha de caducidad. Trabajamos por un periodo, pero ustedes van a continuar. Y ustedes van a ser los garantes de que la ciudadanía pueda seguir votando en libertad. Y como el descontento, el desasosiego social es grande en este momento en nuestro país, más grande es nuestra responsabilidad. Por eso, yo creo, compañeros, que hoy estamos aquí para reconocer sus 25 años de servicio a esto que, insisto, es una causa, a una institución. No hay causas en democracia, en un Estado moderno, que no cristalicen en instituciones. Por eso es lamentable el desprecio hacia las instituciones públicas, hacia los servidores públicos y hacia la autonomía. Pero nosotros no necesitamos el guiño del poder para reivindicar nuestra labor, porque nosotros nos debemos a la letra constitucional y a los derechos de los ciudadanos. Y esos derechos, mientras haya gente con el tesón, con el compromiso que ustedes han depositado estos 25 años, cada día de servicio, de labor, de trabajo arduo, comprometido, esos derechos tendrán quien los defienda, quien alce la voz, quien, sobre todo con su trabajo, asegure que va a seguir habiendo contiendas genuinas, casillas cerca de cada elector para que decida en secreto
y en libertad. Por eso hoy, compañeras, compañeros, además de reconocer sus 25 años, creo que celebramos lo mucho que ustedes todavía tienen para aportarle al INE y a su país. Gracias y felicidades.